Hola amigos, continuamos nuestro proceso de la formación para predicadores católicos, catequesis de formación para predicadores católicos. Oramos al Señor y nos ponemos en presencia de Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme tu adorador, en espíritu y en verdad. Hazme tu adorador, en compromiso y en santidad. Hazme tu adorador, en espíritu y en verdad. Hazme tu adorador, compromiso y en santidad, y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer, y así poder volar hasta tu trono celestial y rendir todo mi ser hasta que llegue el amanecer, adorándote. Dilo conmigo, adorándote, 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 adorándote. Dilo conmigo, adorándote, adorándote, adorándote. Sí, Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que vivimos y compartimos contigo. Gracias, Señor, por este momento, gracias, Señor, por el rato que nos regalas para que a través de este servicio técnico de las ondas radiales podamos compartir lo que tú nos has dado, Señor, esa fe de creer en ti, de estar en ti, de orar en ti y de saber, Señor, de que cada día nuestro ser va creciendo en tu presencia, si vivimos en ti, si estamos en ti. Como enseña tu palabra, Señor, quien permanece unido a ti, Señor, dará mucho fruto, porque sin ti nada podemos hacer. Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 5. San Juan 15, del 1 al 5 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra, Señor, que debemos de estar unidos a la persona de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que es a la vez nuestro hermano, porque nos ha hecho hijos adoptivos en tu presencia, Señor, por su sacrificio y su entrega, porque nos ha reconciliado contigo, Dios Padre, a través de su entrega, al donar su vida, al ir hasta la cruz y derramar hasta la última gota de sangre para reconciliarnos contigo, Padre. Gracias, Señor, por estos misterios que dejas revelar en tus sagradas escrituras. Gracias, Señor, porque nos hablas en tu palabra a permanecer en ti, a orar en ti, a producir mucho fruto. Gracias, Señor, porque nos iluminas en tu palabra, que tenemos que dejar podarnos, que tenemos que dejar
para que tú limpies y podamos dar mucho fruto. Gracias, Señor, por considerarnos, Señor, aquellas ramas en la cual debemos de dar fruto. Gracias, Papito Dios, porque en la persona de Cristo Jesús nos dice que si estamos unidos a Él, nada podemos hacer, pero si estamos unidos a Él, todo lo podremos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos, continuamos nuestro proceso formativo de estas catequesis del Seminario de Formación de Predicadores. Y vamos a ver hoy el tema número 2, que se llama el llamado de Dios como encuentro. El llamado de Dios como encuentro. Dios Padre sale de sí, por así decirlo, para llamarnos a participar de su vida y de su gloria. Mediante Israel, pueblo que hace suyo, Dios nos revela su proyecto de vida. Cada vez que Israel buscó y necesitó a Dios, sobre todo en las desgracias nacionales, tuvo una singular experiencia de comunión con Él, quien lo hacía partícipe de su verdad, de su vida, de su santidad. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, vemos la descripción que nos da de un Dios vivo. Por ello, no demoró en testimoniar que su Dios, a diferencia de los ídolos, era el Dios vivo, que lo libera de los opresores. Como lo podemos leer en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Ese Dios vivo es el Dios que perdona incansablemente, como lo podemos leer en Éxodo capítulo 34, versículo 6, Eclesiástico capítulo 2, versículo 11. Ese Dios vivo es el que restituye la salvación perdida cuando el pueblo, envuelto en las redes de la muerte, como lo dice el Salmo 116, versículo 3, ese Dios vivo se dirige a Él suplicante, ese pueblo se dirige a Él suplicante, como lo vivió el profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 16. De este Dios, que es su Padre, Jesús afirmará en Mateo 12, 27, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios hace el llamado a la humanidad a través de un pueblo, Israel. Leemos en el texto de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, si usted toma nota en su cuaderno, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios en Hebreos nos enseña Dios habló a nuestros antepasados de muchas maneras y de diferentes formas. A nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Palabra de Dios. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesús, su Hijo, con quien llega la plenitud de los tiempos, nos dice Hebreos. En Gálatas 4:4 dice,
Dios que es santo y nos ama, nos llama por medio de Jesús a ser santos. Gálatas 4:4 está hablando de la plenitud de los tiempos, está hablando de que llegada a la plenitud de los tiempos llega el Hijo de Dios. Y el Dios que es santo y que nos ama nos llama por medio de Jesús a ser santos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Entonces, el llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad. En la antigüedad, los maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente, y a los maestros de la ley les proponían a los discípulos la adhesión a la ley de Moisés en la antigüedad. Jesús invita a encontrarnos con Él, ya que nos vinculemos estrechamente a Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Lo leíamos ahora en Juan 15, desde el versículo 1 al 5. Pero Él es la fuente de la vida. Juan capítulo 15, del versículo 5 al 15, para que lo profundice en este estudio y ojalá vaya tomando nota en su cuaderno. Entonces, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Repito, el llamamiento que hace Jesús, el Maestro, lleva una novedad, y esa novedad es a encontrarnos con Él, a que nos vinculemos estrechamente con Él. Porque Él es la fuente de la vida. Juan 15, versículos 5 al 15. Y porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Entonces, la convivencia cotidiana con Jesús, la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos del tiempo de Jesús pronto descubren dos cosas de todo original en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los eligió. Por otra parte, ellos no fueron convocados para algo de purificarse, aprender la ley, etcétera, los mandamientos que habían en la ley de Moisés, sino por alguien elegidos para vincularse íntimamente a su persona, como lo dice en Marcos 1:17 y como lo dice en Marcos 2:14. Marcos 2:14. Repito para los que están tomando nota, Marcos 1:17 y Marcos 2:14. Vamos a leer Marcos 2:14. Dice las Sagradas Escrituras, enseña las Sagradas Escrituras. En Marcos 2:14. Jesús, a ver que se me perdió por aquí, vamos a buscar el versículo 14. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la mesa del cobro de impuestos, y era Leví, hijo de Alfeo, y Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, prontamente los discípulos descubrieron que ellos no fueron convocados por algo, sino por alguien, elegidos para vincularse íntimamente a la persona de Jesús que los eligió. ¿Para qué? Entonces, uno está el proceso del llamado, del seguimiento, ¿cierto? Como lo estamos leyendo en Marcos 2:14. Pero Jesús los elige para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Váyase a Marcos capítulo 3, versículo 14. 3:14 va a decir las Sagradas Escrituras. Así instituyó a los 12, a los que llamó bien los apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la novedad que descubren los discípulos de diferencia con los maestros anteriores de la antigüedad y del presente en el que llega Jesús es que Él los elige para que estén con Él y para enviarlos a predicar. O sea, para que los siguieran con una finalidad de ser de Él, de formar parte de los suyos, de participar en su misión, de estar con Él, de estar predicando, de estar siguiéndolo, de estar con Él, de estar como parte de su misión. El discípulo entonces experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la vida salida de las entrañas del Padre. El discípulo entonces vive en un formarse para asumir su misión como estilo de vida y sus mismas motivaciones, como lo dice en Lucas capítulo 6, 40. Entonces, corre su misma suerte y hacerse cargo de su misión y hacerse nuevas todas las cosas. Con la parábola de la vid y de los sarmientos, para que usted profundice, Juan capítulo 15 del versículo 1 al 8. Jesús revela el tipo de vinculación en esta parábola de la vid y los sarmientos que Él ofrece y que espera de los suyos. O sea, no quiere una vinculación como siervos, como lo dijo en Juan 8, 33 al 36. ¿Por qué? Porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Lo dijo en Juan 15, 15. Entonces, cuando digo Juan 15, 15 y las citas bíblicas, es que 15 primero es el capítulo y el otro 15 es el versículo, ¿no? Para que me vayan entendiendo también las citas bíblicas como las estoy llamando. Entonces el siervo no tiene entrada a la casa del amo menos a su vida. Jesús quiere es que su discípulo se vincule a él como amigo y como hermano. Entonces el amigo ingresa a su vida haciéndola propia. El amigo escucha a Jesús, conoce al Padre, hace fluir su vida de Jesucristo en la propia existencia de su vida como discípulo, como lo dice en Juan 15, 4, como lo leíamos ahora. Entonces, esa relación va marcando la relación con todos. Juan 15, 12. El hermano de Jesús, Juan 20, 17, participa de la vida del resucitado. Participa del Hijo y del Padre Celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la misma vida que viene del Padre, aunque Jesús, por naturaleza, como dice en Juan 5:26 y en Juan 10:30, el discípulo por participación de aumentar su vida, de llevar vida en abundancia, y lo corrobora y lo confirma en Juan 10:10. Entonces, la consecuencia inmediata de este tipo de vinculación es la condición de hermanos que adquieren los miembros de la comunidad. Por eso inicio yo los audios diciendo hermanos, porque Él nos hace, porque nos vamos configurando con Él y porque Él nos ha hecho hermanos. Entonces, Jesús lo hace familiares suyos, porque comparte la misma vida que viene del Padre y les pide como a discípulos una unión íntima con Él. Y esa unión íntima, ¿cómo se refleja? Obediencia a la palabra del Padre, para producir en abundancia frutos de amor. Así lo atestigua San Juan en su prólogo, en su evangelio, allá en el capítulo 1 de San Juan, del versículo 12 y 13. Dice, a todos aquellos que crean en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, que no nacen por vía de generación humana, ni por el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12, 13. Ojalá trabaje mucho ese texto, ese reconocimiento que
nos hace el Señor como hijos de Dios. Entonces, como discípulos, tenemos que ir entendiendo esta misión y pasamos a ser misioneros. Entonces estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe, a anunciar que Cristo ha redimido a todos los pecados y males de la humanidad. Leamos por un momento Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Versículo 34 enseña las Sagradas Escrituras. Y a esa hora Jesús gritó con potente voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. En el aspecto más prodigioso de este misterio de la hora de la cruz, el grito de Jesús, que Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, como dice en Marcos 15:34, no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos. Aquí encontramos que esa respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del buen samaritano, como dice en Lucas capítulo 10, versículo 29 al 37, que nos da como el título o el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y genera una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús, que come con publicanos, con pecadores, como lo enseña en Marcos 10, versículo 13-16, y que sana a los leprosos, como lo enseña en Marcos 1, versículos 40 al 45, que perdona también y libera a la mujer pecadora, Lucas capítulo 7, versículo 36 al 49. Juan capítulo 8, versículos 11, cuando le habla a la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 1, 26. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando, y estos textos bíblicos y esta reflexión que he hecho para que usted de una manera atenta a los textos bíblicos haga el ejercicio de lo que escuchó de estos textos, donde estos textos nos muestran que Jesús, el encuentro con Él se vuelve un llamado. Jesús quiere que estemos con Él. Entonces, yo te llamo primero a estar conmigo y yo te llamo a predicar. Entonces, ahí nos queda todo el contexto de esta catequesis, fundamentándola con la doctrina de la Iglesia y lo que han discernido nuestros obispos en Aparecida, cuando se reunieron a discernir todo lo referente a ese llamado, a ese encuentro con Jesús. ¿Qué nos queda entonces como enseñanza, como mensaje del Señor? El Señor que sale en su palabra a hablarnos, a decirnos, y nos queda como enseñanza, y que hay que escribirlo, tomarlo cuenta en el cuaderno. Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 14. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, he caminado como un poquito acelerado en la explicación y en la introducción anterior, para que al escuchar los fundamentos con las concordancias bíblicas y haciendo un análisis un poco teológico apoyado desde la doctrina de la Iglesia,
veamos nosotros todo ese ejercicio del llamado de Dios como encuentro. Y entonces el Señor sale hoy a decirte: tú eres mi apóstol, y como apóstol te he instituido para que estés conmigo, y para que vayas a predicar. Eso te está diciendo el Señor hoy. Eso te está llamando el Señor hoy a través de estos audios. Todo lo que alcanzaste a escuchar, lo que Él quiere es que tú memorices, que tú trabajes, que tú ores, que tú te encuentres con Él. Recuerda que el estilo de vida de un hombre carismático es que lee la palabra le habla, y hoy la palabra te habló y te dijo en Marcos 3:14, te ha dicho el Señor que te ha instituido también como apóstoles a los que Él llamó, para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Entonces el Señor te está hablando hoy y te está diciendo: tú eres llamado a estar conmigo y llamado a predicar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El buen Jesús, que nos ha dado su amor, su bondad y su misericordia, nos vaya llevando por este camino, por estos audios que hemos escuchado, que hemos compartido, donde el Señor busca hacer adoradores de su palabra, adoradores de ese encuentro. Hoy el Señor te dice, hoy el Señor te llama: tú eres mío, tú eres mi apóstol, tú eres el que entiende mi misión. Y lo primero que te digo es lo que la palabra de Dios nos enseña: a estar en presencia mía, dice el Señor Jesús. Yo te envío a ser predicador. Por eso, alaba, ora con esta alabanza. Dígale al Señor, en compromiso y santidad, de que tú lo quieres adorar. Hoy el Señor sale al encuentro en su palabra a decirte: tú eres mi adorador. Si te comprometes y a caminar en santidad, escucharé tu súplica, dice el Señor. Sí, tú y yo seremos uno, dice el Señor, porque estás conmigo, dice el Señor. Te llamo, yo te llamo a estar conmigo. Yo te llamo a que vayas y hablas de las maravillas que yo quiero hacer contigo, dice el Señor. Oh, Samantha la yaramita chan, Inita vayala, Itasayo. El Señor busca a aquellos que quieren tener oídos espirituales, Jamita la yaratache, y que quiere tener siervos de instrumentos de misericordia, su misericordia. Bendito sea, Señor, alabado seas y glorificado seas hoy por siempre. Amén, amén, amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Quien les habló, Álvaro Osa, catequista de la Arquidiócesis de Cali. Llevo mi apostolado en la Renovación Carismática Católica, en el Espíritu Santo, y queremos compartir pues estos audios de formación espiritual, de formación de predicadores. Dios les continúe bendiciendo y pasen feliz noche.